Punto final a una negociación tortuosa, lenta, que generaba muchísima expectativa. Por fin, Londres y Bruselas alcanzaron un acuerdo sobre el polémico protocolo de Irlanda del Norte. El pacto fue alcanzado por el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El nuevo acuerdo tiene por nombre Acuerdo Marco de Windsor y significa el inicio de un nuevo capítulo en las tensas relaciones tras el Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Este acuerdo tiene tres puntos principales. El primero es la creación de líneas rojas y de líneas verdes para la exportación de mercancías entre la isla de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la Unión Europea. De esta manera se evita levantar una especie de frontera en el mar de Irlanda. Ahora se ahorrará tiempo y también queda completamente eliminada la onerosa burocracia aduanera y también se elimina esa sensación de tener una frontera como una barrera dentro del propio territorio británico. El segundo punto está relacionado con el futuro cambio de IVA o de impuestos adicionales que puedan venir en un futuro. Los cambios que sean realizados en el Reino Unido se aplican inmediatamente en Irlanda del Norte. Por ejemplo, también medicamentos que sean aprobados en el Reino Unido por añadidura van a estar aprobados y van a estar disponibles en el territorio de Irlanda del Norte. En tercer lugar, este acuerdo establece el freno de Stormont. Le dará a las regiones un poco más de soberanía sobre sus leyes. La Asamblea también podrá rechazar leyes de la Unión Europea para mercancías y también le da un poco más de garantías a los británicos de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es el único que tiene que resolver disputas. Ahora también los ingleses podrán tener un poco más de margen de acción frente a este tipo de medidas. ¿Qué sigue ahora entonces? El acuerdo marco de Windsor debe ser estudiado a profundidad por el Parlamento del Reino Unido y por el Parlamento de la Unión Europea. Debe ser respaldado por los legisladores en ambos lados del Canal de la Mancha para poder ser puesto en marcha. Entonces, preguntas que quedan sobre la mesa. ¿Es esta nueva versión del protocolo de Irlanda del Norte mejor que la anterior? ¿En qué se diferencia y en qué beneficia a las partes? ¿Marca esto también un nuevo inicio en esas relaciones entre Londres y Bruselas de cara a tener una relación, digamos, un poco más cordial? Porque estaban bastante tensas. Y se puede tomar este acuerdo como un acierto del primer ministro británico Rishi Sunak. Es tal vez su mayor acierto hasta el momento en lo que lleva de mandato. ¿Qué impacto político tiene este acuerdo? Pues todas estas preguntas las vamos a analizar aquí en el debate de France 24 y para conversar sobre este tema hemos invitado a Óscar Guardiola. Él es escritor y profesor del Birkbeck College, University of London. Él se encuentra precisamente en la capital británica y desde la Ciudad de México, aquí un poco más cerca en el continente americano, se conecta Dámaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta se la recuerdo, numeral el debate F24, todo junto. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Óscar. Óscar, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Y para comenzar este debate, creo que es pertinente conocer las posiciones que tienen ustedes dos sobre este nuevo acuerdo marco de Windsor. ¿Cuál es su opinión, Óscar? Bienvenido. Es un placer estar con ustedes y con los televidentes. Se trata, en efecto, de un logro del primer ministro, quizás de su único logro como jefe de Estado. Ahora bien, lo que falta ahora es un largo camino. Le va a tomar varios meses, ya se asegura aquí en el Reino Unido, a Rishi Sunak el aprobar este marco. Por una parte, porque si bien es cierto que implica haber llenado los huecos que quedaban en el anterior protocolo, lo que ha producido es una situación excepcional para Irlanda del Norte, excepcionalidad que ya ha sido puesta de presente por otras regiones del Reino Unido, como por ejemplo Escocia. Esa contradicción inherente
a este acuerdo que le daría una posición ventajosa a Irlanda del Norte respecto de las otras naciones del Reino Unido, va sin duda alguna a ser un problema y puede ser un problema político mayúsculo, sobre todo si se toma en cuenta la posición de Escocia. Al mismo tiempo, dentro del Partido Conservador, hay a quienes no estarían dispuestos a apoyar a Sunak tan rápidamente. Todavía no hemos escuchado las muy importantes voces de Boris Johnson o Larry Ashcroft. Y falta también escuchar a los unionistas que han dicho que se tomarán todo el tiempo que sea necesario para examinar las más de 100 páginas del articulado de este protocolo. Así que sí, Sí. de una parte un logro, pero uno al que le queda un largo camino. Claro, porque estamos todavía en la mitad del proceso. Un acuerdo y este acuerdo, después de esta larga negociación, es un paso, pero falta la aprobación, faltan correcciones, faltan puntos de vista. Estamos a mitad del camino que esto se ha puesto en marcha. Damaso, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. La misma pregunta, su opinión sobre lo acordado entre Bruselas y Londres, su punto de vista sobre este acuerdo marco de Windsor. Sí, sin lugar a dudas, sí es un avance significativo con respecto al antiguo régimen que se había negociado para el Brexit, pero también, en efecto, sí abre una situación de excepcionalidad de Irlanda en el sentido de que, pues, básicamente está en ambos lados, ¿no? Y esto, pues, sí genera situaciones de índole política, de índole jurídica, pero este acuerdo sí es un avance significativo y sin lugar a dudas también puede plantear un camino para futuras negociaciones de lo que pueda tener el propio Reino Unido con la Unión Europea, dependiendo de cómo se vaya afinando el contenido del acuerdo y ya en la práctica cómo este se puede llevar a cabo. Damaso, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y quiero que entremos en materia. Yo daba algunos apuntes básicos de lo que significa este acuerdo, sus tres puntos principales, pero profundicemos. Este acuerdo es superior, usted lo dice, es mucho mejor de lo que se había logrado en negociaciones anteriores. ¿Por qué? Desde su opinión. Porque el antiguo acuerdo efectivamente ponía esta barrera, digamos, en el mar de Irlanda, y esto desde la visión de los unionistas, efectivamente debilitaba el vínculo entre Irlanda del Norte y el resto de la Unión y el resto del Reino Unido. Las mercancías que eran exportadas precisamente del Reino Unido a Irlanda del Norte tenían que pasar por estas fronteras y esto definitivamente pues venía en una situación pues de debilidad todo el comercio, se hacían largas filas, en fin, este acuerdo estaría eliminando precisamente esto y gana dos elementos. Por la parte económica se acelera el comercio, se eliminan todas estas barreras, digamos, aduaneras, administrativas, de revisión, y por el otro lado da una bocanada de aliento fresco a los unionistas para romper con esta crisis política que tiene a la Asamblea y al gobierno norirlandés desde hace un año, para poder de alguna manera volverse a poner en el camino y salir de este embrollo político en el cual ellos no estaban de acuerdo con el llamado protocolo de Irlanda del Norte precisamente por esta situación. Entonces, se Sí. da un golpe político y también se da un golpe económico, en ambos. Un doble golpe, entonces, de acuerdo a la opinión de Damaso. Oscar, ¿cuál es su perspectiva? ¿Por qué este acuerdo puede ser considerado superior? Le dejo esa pregunta y quiero profundizar en algo que dijo usted. Aquí hay una excepcionalidad para Irlanda del Norte. Aquí, ¿cómo los norirlandeses pueden aprovechar este acuerdo que les da pues prácticamente lo mejor de los dos mundos, lo mejor de tener comercio con la isla de Gran Bretaña y pues obviamente siendo parte del Reino Unido, pero también teniendo una estrecha relación comercial con Irlanda y con el resto del bloque comunitario? De hecho, Santiago, la respuesta a ambas preguntas es la misma. Tiene que ver con la excepcionalidad de Irlanda del Norte. En efecto, en términos concretos, Irlanda del Norte está en este momento en ambos lados, como dijo Damaso. Hace parte del Reino Unido y se ha protegido, al menos en términos formales, la soberanía del Reino Unido, pero al mismo tiempo Irlanda del Norte es efectivamente parte de la Unión Europea o por lo menos del mercado común
europeo. Esto hace que se cree una situación de excepcionalidad en el sentido en que Irlanda del Norte va a tener acceso a ambos mercados, algo que no van a tener ni Gales, ni Escocia, ni la propia Inglaterra. Y de hecho, ya algunos de las voces más estridentes dentro del unionismo norirlandés han puesto ese hecho de presente, pero también en Escocia la reacción del Partido Nacionalista Escocés ha sido muy fuerte. Su vocero ha dicho, y es correcto, que a Escocia no solamente la han ignorado, sino que la estaría tratando el gobierno de Londres como si fuese una suerte de invitado de piedra a la mesa, puesto que Escocia, lo mismo que Irlanda del Norte, votó masivamente por mantenerse dentro de la Unión Europea. Y ahora Irlanda del Norte estaría, digamos, recibiendo esa posibilidad, su deseo se estaría realizando, pero no así en el caso de Escocia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ese mismo punto, la excepcionalidad norirlandesa, al mismo tiempo que es una gran ventaja, porque Irlanda del Norte se puede convertir fácilmente en el sitio de mayor inversión en el Reino Unido, va a ser también, debido a los contrastes con Escocia, con Gales y con Inglaterra, un punto de choque político muy fuerte. Lo que sí va a ser muy interesante por esas razones. Oscar, esto tal vez puede servir como un modelo de prueba para que otros países que están dentro del Reino Unido puedan tener ese tipo de ventajas y también porque se me ocurre el caso de Gibraltar, que pues es parte del Reino Unido, pero está completamente rodeado por España, que es un país de la Unión Europea. Este puede ser un ensayo que pueda ser aplicado en otros territorios británicos y, por qué no, en el caso de Escocia, aunque aquí estamos hablando geográficamente de un escenario muy distinto. Escocia no tiene frontera con ningún país de la Unión Europea, por lo menos pues en términos terrestres, marítimas tal vez, pero Irlanda es un caso muy particular. Este puede ser tal vez un ensayo y error de un modelo que pueda funcionar a futuro en otros países o territorios. En efecto, lo que acaba de decir me da para lanzar una provocación. Yo querría predecir a manera de provocación que en menos de 10 años el resto de las naciones del Reino Unido van a pasar a un régimen muy parecido al que ahora se contempla para Irlanda del Norte, lo que de hecho pondría al Reino Unido en la misma situación en la que se encontraba o una muy parecida antes de Brexit. Lo que estamos empezando a ver en sentido muy lato es una suerte de reversión del Brexit, pero sin que lo parezca. Y esa es la maestría, Sí. digamos, de la política británica. Así que es muy posible que este sea, en efecto, un modelo para que países puedan volver a entrar o entrar a la Unión Europea sin que formalmente lo hagan, pero para todos los efectos concretos harían parte de ella. Claro, y ahí queda entonces la pregunta sobre la mesa de cuál fue el fin del Brexit, si se están reversando las políticas o cuál fue el motivo que llevó a este escenario, si van a empezar a buscar la forma de integrarse, por lo menos en la parte comercial y económica con la Unión Europea. Damaso, ¿qué piensa usted de este escenario posible que plantea Sí, Oscar? sí, claro. En mi primera participación precisamente había comentado que este modelo pudiera servir incluso para para el propio Reino Unido en su negociación y en su relación con la Unión Europea, porque en este nuevo acuerdo también hay un elemento importante que es técnico, pero es incluso en este carril rojo que son las mercancías del Reino Unido a la República de Irlanda, pues finalmente se va a operar bajo un mecanismo de revisión muy rápida, básicamente sobre los pedimentos comerciales, las declaraciones comerciales y otro tipo de tecnología, lo que permitiría pues un paso, digamos, bastante eficiente de las mercancías. Esto de alguna manera nos está hablando de una facilidad de tránsito y que en el hecho pues es una suerte de libre mercado. Este especie de libre mercado, incluso en el carril rojo, pudiera irse estableciendo para el resto de los otros países que conforman naciones, precisamente el Reino Unido y el propio Reino Unido, sin lugar a dudas. Hay un punto importante, efectivamente, porque Irlanda pasó de este discurso, al menos de los unionistas,
de estar en como una categoría de segunda respecto a este proceso de unión con el Reino Unido, a pasar a una categoría de primera más el mundo precisamente de la Unión Europea. Y no solamente una categoría de primera, sino como bien apunta Oscar, a este estatus de excepcionalidad. Entonces pasó de ser el patito feo, de alguna manera Claro. como ellos menos discursivamente se veían, y ahora parece ser que están convencidos, que están convertido en una ave maravillosa, ¿no? Claro, y que no estaban siendo tomados en cuenta en todas estas negociaciones y pasaron a ser el punto neurálgico de todo el acuerdo, que bueno, así debía haber sido desde el principio porque era el punto donde se iban a encontrar estos flujos comerciales entre los dos bloques. Esto me recuerda un poco como el caso de Noruega, que no es Unión Europea, pero tiene unos acuerdos comerciales profundos con Bruselas, pero también previo al ingreso de países escandinavos y nórdicos a la Unión Europea tenía unos acuerdos arancelarios con Dinamarca, con Suecia, que son sus vecinos más cercanos. Es un poco el mismo escenario, dada esa integración que hay entre los países escandinavos en diferentes áreas. Pasemos al lado político, porque esto claramente tiene unas consecuencias en el mediano y largo plazo. Oscar, ya lo estábamos aquí mencionando y ustedes lo estaban diciendo en sus intervenciones, lo que significa esto para Irlanda del Norte en términos políticos, ahora que están en el núcleo central, en el eje central de esta discusión. Aquí políticamente, ¿cómo se puede sacar provecho? Aquí, de hecho, hay una paradoja muy interesante. Bien puede ser el caso que sea un gobierno conservador que tradicionalmente el partido que tradicionalmente se ha opuesto a el nacionalismo irlandés, quien termine dándole una ventaja económica y por lo tanto también una ventaja política al nacionalismo irlandés. Ahí habría que recordarle a los televidentes que mucho ha cambiado en la política de la Gran Irlanda. Me refiero a la República de Irlanda tanto como a Irlanda del Norte, los dos países que comparten, como decíamos antes, esta frontera. En años recientes, cambios demográficos y políticos han permitido que Sinn Féin, el partido nacionalista irlandés, que antes estaba asociado al ejército republicano irlandés, sea el partido mayoritario. Es casi seguro que va a ocupar el gobierno en la República de Irlanda y ya tiene la mayoría en Irlanda del Norte. De hecho, si Stormont estuviese funcionando, sería Sinn Féin quien nombraría primer ministro. Los unionistas, que antes eran la mayoría o un poder dominante, están pasando a un segundo y a un tercer plano. Así que el beneficio político de este acuerdo va a ser para el nacionalismo irlandés. Y aquí hay una paradoja histórica, porque todos saben, los televidentes recordarán, la larga historia de los llamados Troubles, de esa guerra que tuvo asiento en Irlanda del Norte y que enfrentó a principalmente los políticos conservadores de Londres con los nacionalistas irlandeses. Ahora parece como si paradójicamente se estuviesen aupando los unos a los otros. Sí. De hecho, si se aprueba Stormont, si el acuerdo se aprueba, el nuevo gobierno al que daría lugar tendría como líderes a los nacionalistas. Damaso, su opinión. Bueno, sí, sí, sin lugar a dudas es un escenario bastante complejo, pero también no hay que olvidar que este acuerdo es un triunfo para los unionistas y debemos recordar que precisamente los unionistas en este gobierno y en la Asamblea de Irlanda del Norte fueron los que pusieron en jaque desde hace un año y en una inactividad de facto del gobierno norirlandés, precisamente por estas demandas que ahora parecieran verse reflejadas y de entrada es un triunfo para este partido. Hay que recordar también que estos acuerdos del Viernes Santo de 1998 abrieron la puerta a la asamblea propia de Irlanda del Norte y precisamente a este reacomodo político entre los nacionalistas, efectivamente con esta idea de las fronteras libres hacia la República de Irlanda, y los propios unionistas con estos vínculos históricos y que quieren mantener y fortalecer precisamente con el Reino Unido. De hecho, de esta manera se dan los juegos políticos al interior de la propia Irlanda del Norte, pero también vinculados con la política nacional y con el propio Parlamento, digamos, del Reino Unido. Y por aquí
digamos, pues pueden darse estos acomodos. De entrada, la lectura inmediata, pero en efecto hay que tomarla con precaución, es que puede ser un triunfo de los unionistas. Pero entonces, si entiendo bien, este acuerdo del marco de Windsor, en cierta forma podría ayudar a blindar aún más estos acuerdos del Viernes Santo, a consolidar estos, claro, son dos acuerdos completamente diferentes, no es que estemos hablando de lo mismo, pero podría ayudar a mejorar la situación en Irlanda del Norte. Por añadidura, digámoslo así, como por golpe y empate de este acuerdo comercial, vendría a blindar aún más esta relación. Damaso. En realidad, el acuerdo o llamado Acuerdo de Irlanda del Norte blindaba estos o honraba y trataba de no tocar precisamente un asunto tan delicado Claro. como la relación entre las dos Irlandas derivados precisamente del Acuerdo de Viernes Santo. Y lo que hace el nuevo acuerdo es retomar la misma lógica, pero adicionalmente dar respuesta a este grupo político de unionistas y también a políticos de cepa dura en el Reino Unido, para que se pueda reactivar. Yo creo Sí, que una de las grandes consecuencias es si se puede reactivar el gobierno de Irlanda del Norte. importante ese punto, Damaso. Oscar, le pregunto ahora por las repercusiones que esto tiene para el Reino Unido en general. Yo creo que la lección aquí también para Londres es que definitivamente por más que quieran irse por su cuenta, que no quieran ser parte de la Unión Europea, el Reino Unido tiene que tener una buena relación comercial, política y diplomática con la Unión Europea, no solo porque son pues sus evidentes vecinos, y no fue tan fácil esa vida de independencia, sobre todo porque con Estados Unidos nunca se logró firmar ese acuerdo, ambicioso acuerdo comercial que supuestamente iba a reemplazar el mercado de la Unión Europea y era del que el Reino Unido prácticamente iba a vivir. Y ahora vemos a Londres muy necesitado de estrechar relaciones con Bruselas, con Australia, con Nueva Zelanda, que son sus territorios en el Pacífico históricos, hicieron parte del gran imperio británico y con los que tiene una excelente relación, pero con Estados Unidos la relación no avanza. Has tocado el punto principal y ya antes lo había sugerido cuando preguntabas, bueno, ¿y para qué fue Brexit? Pues siendo francos, Brexit ha sido un fracaso. Para nadie es un secreto que el momento económico y político actual de Gran Bretaña es crítico. La economía está en serios problemas. De hecho, en este momento hay escasez de alimentos, en particular vegetales, en los supermercados. Hay huelgas, hay problemas serios de carácter económico y aunque por supuesto el gobierno conservador no podría y no se atrevería a reconocerlo públicamente, sí tienen mucho que ver con el hecho de que Brexit y las promesas que se habían hecho sobre el Brexit nunca se cumplieron. Así que la necesidad de regresar a esa relación comercial con el único socio, el más cercano, francamente, geopolíticamente, el único posible, era absoluta. Y ese es precisamente el motivo principal de este acuerdo. Ahora bien, como apuntaba antes, la excepcionalidad de Irlanda del Norte va a producir resquemores en las otras naciones del reino. Como apunté ya, el Partido Nacionalista Escocés ya ha hecho evidente su disgusto con el hecho de que ha sido tratado como un invitado de piedra, hecho a un lado, Sí. mientras que a Irlanda se le da este estatuto. Es posible que en el futuro darle un tratamiento similar a Escocia pueda ser la forma de resolver un problema que es político, constitucional y que es muy grave. Sí. Pero seamos francos, Brexit fue un fracaso y lo que estamos viendo es precisamente la confirmación de ello, así esté disfrazada de unionismo británico. Sí. Damaso, ¿qué piensa usted de esa posibilidad para Escocia? ¿Puede ser una forma de darle un pequeño dulce para darle un contentillo a ese país que ya ha mostrado mucho interés en independizarse y en ir con un sentimiento europeo más que un sentimiento británico, más que un sentimiento pro Reino Unido? Bueno, ya también lo había comentado nuestro amigo Oscar. Sin lugar a dudas, Escocia, pues en efecto, nunca votó a favor del Brexit.
Escocia ha tenido pues estos desencuentros, ya tuvo un primer referéndum, no logró la mayoría, se ha estado manejando la idea de otro referéndum, el Parlamento británico ya dejó muy claro que esto no va a suceder, y bueno, con esto que está pasando con Irlanda, que consiguió lo que los propios escoceses han querido y que no han obtenido, pues yo creo que se abre una posibilidad, pero sin lugar a dudas va a ser muy complicada y el resultado que ya se dé y las discusiones que se den en el Parlamento del Reino Unido pueden darnos algunos indicios de hacia dónde pudiéramos ver o caminar hacia otras regiones, como puede ser la escocesa o alguna otra, ¿no? Sin lugar a dudas. Y con respecto a lo otro que se mencionaba, pues efectivamente el Reino Unido no logró este acuerdo o macroacuerdo que se pensaba con los Estados Unidos, pero el Reino Unido, por más que se hable de que son una isla, y Oscar lo sabe perfectamente, de que uno está en el Reino Unido, está el letrero de Go to Europe, vayan a Europa, digo, pues según yo estaba en Europa, pero bueno, no, es vayan a Europa, pero no son una isla, finalmente están muy integrados, a pesar del Brexit, con la economía de la Unión Europea. Y eso es una realidad tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Y una vez ya pasado las confrontaciones y los enojos, pues yo creo que para ambos, no solamente para el Reino Unido, también para la Unión Europea, pues deben de buscar mejores canales de entendimiento, de cooperación Sí. y de comercio. Sí, Damaso, justamente eso le quería preguntar, porque Oscar nos daba la perspectiva británica de las lecciones aprendidas, pero ¿esto qué lección le deja también a la Unión Europea? Se da cuenta que la importancia de tener a un Reino Unido cercano, cómo saberlo llevar dependiendo de las circunstancias, pero ¿qué lección le deja a Bruselas este Brexit, estos acuerdos, esta negociación tan difícil y este nuevo impulso que se le está dando a la relación con Londres? Damaso. Perdón. Yo creo que parte de la respuesta está en el nuevo marco de Windsor, porque lo que está obteniendo también es el incremento o la recuperación, o como se quiera llamar, de la soberanía de Irlanda del Norte. Y uno de los debates que nosotros hemos visto durante todo este proceso fue precisamente el de la soberanía, el de las leyes británicas, el que no haya jurisdicción de la Corte Europea en territorio británico y todo esto. Si se logra esto de la mejor manera en Irlanda del Norte, pues pudiera ser la salida y la elección precisamente para la nueva relación. Esto es, podemos tener una relación económica y comercial muy estrecha, pero sin lugar a dudas, pues tú tienes tus leyes, tú tienes tu soberanía, tú tienes tus tribunales, y es lo que es parte de la gran demanda del Reino Unido. Si la Unión Europea aceptó ya este acuerdo, el nuevo acuerdo de Windsor, y con esta situación de ir disminuyendo la reglamentación de la comunitaria, ahí pues quiere decir que ahí hay un camino abierto. Interesante ese escenario. Oscar, quiero preguntarle por el curso que le falta a este acuerdo por tener en los parlamentos. ¿Cómo vio usted allí el escenario? Los parlamentarios tienen que estudiar a profundidad este documento, dar su punto de vista y se espera que todos estén contentos con lo pactado. Por lo menos el primer ministro se mostraba muy positivo en cuanto a esa negociación. El curso en Londres, ¿cómo lo vio usted? ¿Va a tener futuro? ¿Prospera el acuerdo? ¿Será votado a favor? Dicen los ingleses que el diablo está en los detalles y hay muchos detalles, por supuesto, en un texto de más de 100 páginas con un articulado que está diseñado de manera no del todo inequívoca. Así que lo que se viene ahora en el Parlamento de Londres va a ser un camino complicado y tortuoso. Aquí ya se está diciendo, lo dice la prensa británica, que sería cuestión de varios meses. Y es muy posible que al primer ministro Rishi Sunak, quien no es muy fuerte dentro de su propio partido, le sea necesario contar con los votos de la actual oposición, el Partido Laborista, que también se espera va a ganar las elecciones próximamente. Y eso sí produciría una reacomodación política muy interesante en el Reino Unido. Significaría que los moderados dentro del Partido Conservador estarían aliándose, si no formalmente, al menos de hecho,
con el laborismo, ahora también moderado, muy de centro, aquí, si ese es el caso, los grandes perdedores políticos podrían ser figuras del peso del antiguo primer ministro Boris Johnson. Claro. El camino va a ser largo, tortuoso, y nos va a dar para hablar sobre política británica muchos meses. Claramente vamos a tener varios debates sobre esa negociación. Damaso, y la perspectiva europea. También le doy espacio para que dé su opinión sobre el escenario en el Parlamento británico, pero también dentro de la Unión Europea. Allí los parlamentarios tendrán un debate fácil. ¿Cómo lo ve? No, también todos los debates en órganos donde hay la representación de todas las corrientes políticas, sin lugar a dudas, se puede enturbiar. Pero a largo plazo y digamos como una mayoría, yo creo que va a ser aceptado porque sería como el apéndice, pero que trata de mejorar algo que quedó pendiente y que no estaba dando buenos resultados. Sería darle también un aliento político al propio Reino Unido a nivel doméstico, pues para que también avance en otros temas que son importantes para la Unión Europea. Un gobierno débil tampoco le interesa a la Unión Europea porque las negociaciones que se puedan llevar a cabo pues no están sólidas ni estarían muy bien fincadas. Un gobierno fuerte con consensos al interior, como lo marca Oscar, entre laboristas y conservadores, o de alguna manera, o al menos el partido mayoritario, estaría dando mejores resultados. Pero sí podemos y veremos seguramente algunos debates agrios y amargos, pero al final yo estoy en una posición positiva que esto va a avanzar. Y los estaremos analizando con ustedes aquí en el debate de France 24. Damaso, continúo con usted para preguntarle por la repercusión que esto tiene para el primer ministro británico. Veíamos un Reino Unido muy turbulento, con muchísimos cambios políticos, la inestabilidad en el Parlamento, en el liderazgo, la muerte de la reina, las dificultades económicas, el COVID-19, en fin, hubo un remesón a todo nivel en las Islas Británicas. ¿Esto en qué se puede repercutir en beneficio del primer ministro? ¿Es un punto a favor? ¿Es un logro político importante para él? Ustedes ya lo mencionaban, no tiene incluso mucho apoyo dentro de su misma formación política. ¿Cómo calificar esto, Damaso? Bueno, sin lugar a dudas, pues sí, la política británica ha estado envuelta en una serie de situaciones, pues que no han sido buenas noticias. Efectivamente, lo acabas de resumir muy bien, Santiago, con toda esta situación, la crisis económica, la inflación, el COVID, la situación de Ucrania, que también ha pegado la muerte, que también moralmente, o para algunas situaciones, ha sido importante. Y bueno, o sea, sabemos que todo este torbellino de Theresa May, y luego el propio Boris Johnson, y luego Truss, que fue pues, fugaz, ¿no? Su primer ministro como primera ministra, y bueno, ahora llega precisamente Rishi Sunak como una pequeña bocanada, pero hay un resquebrajamiento del Partido Conservador. Todos estos cambios, todas las políticas de Boris Johnson, estos engaños, estas situaciones, pues no han sido flacos favores al Partido Conservador. En efecto, pudieran ganar los laboristas, pero entonces la gran tarea que tiene ahorita Sunak y que la sigue haciendo, pues es poner curitas, poner banditas precisamente al Partido Conservador, recuperar la confianza de los Claro. británicos, trabajar para luchar en contra de la situación económica que realmente está pegando a los británicos. Sí. Y esto es un punto a favor y esto es como una estrellita que se pone él y que le puede ayudar para los otros temas que no necesariamente se vinculan con esto. Sí, es una primera palmadita en el hombro para el primer ministro, por lo menos ha logrado un acuerdo, ya veremos si esto se lleva a cabo o no. Oscar, su opinión. Es cierto, el primer ministro, por supuesto, no ha gastado ningún minuto en darse golpes congratulatorios en la espalda. Es, como decíamos al comienzo de este programa, su único logro. Habiendo dicho lo anterior, esto no resuelve su debilidad dentro del partido, no resuelve necesariamente las divisiones del Partido Conservador, de hecho las puede ahondar.
sí puede debilitar a Boris Johnson y a los miembros del ERG, el grupo el llamado Grupo de Investigación sobre Europa, que son los recalcitrantes euroescépticos. Pero ellos ya han dicho, en la tarde de hoy, han dicho que van a tomarse todo el tiempo que sea necesario y reunir a su grupo de abogados, Sí. etcétera, para cepillar el acuerdo. Y allí va a haber sin duda alguna enfrentamientos fuertes contra Sunak. Es muy poco probable que Sunak siga siendo o Claro. vaya a ser el candidato conservador cuando lleguen las elecciones en año y medio. Es un logro, pero un logro que puede ser simplemente Claro. temporal. Pues ya veremos qué sucede en esta negociación. Óscar Dámaso, lo seguiremos comentando aquí en el debate de France 24. Interesante esta conversación y este análisis con ustedes. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. En nombre del equipo técnico también les agradecemos a ustedes la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros, siga con France 24.